Imagina que estás frente al surtidor, la cifra en la pantalla sube, tu bolsillo se encoge y por un instante te preguntas por qué un conflicto a miles de kilómetros, en una región que probablemente nunca visitarás, termina dictando cuánto te cuesta llenar el tanque o llevar la compra a casa. No es magia, no es casualidad, es el resultado de un acuerdo tácito, nacido hace medio siglo, que entrelazó el sistema energético global con la moneda de una sola potencia, un mecanismo que ha permitido a Estados Unidos vivir, financiar y endeudarse a una escala sin precedentes. Y hoy, por primera vez desde su fundación, ese mecanismo muestra fisuras estructurales. Si se quiebra, no caerá solo. Caerá con él la arquitectura financiera que sostiene el consumo global, los mercados de deuda y la estabilidad macroeconómica contemporánea. Esta es la historia de cómo se construyó ese entramado, por qué los productores de petróleo del Golfo poseen una palanca de poder que pocos comprenden y por qué, tras 5 décadas de simbiosis, están reconsiderando las reglas del juego. Capítulo 1. El arquitecto de la hegemonía. Para entender el presente, hay que regresar a 1973. El mundo aún no ha asimilado que el petróleo ha dejado de ser una mercancía abundante y barata para convertirse en un arma geopolítica. La OPEC declara un embargo. El precio del barril se cuadruplica en meses. Estados Unidos entra en espiral, inflación, estanflación, colas en las gasolineras, confianza económica por los suelos. Washington comprende una verdad incómoda. La seguridad energética no puede depender de la buena voluntad de productores extranjeros. La respuesta llega en 1974 y se consolida en 1975. Henry Kissinger, entonces secretario de Estado, negocia con Arabia Saudita un pacto que cambiaría la historia financiera moderna. La premisa es sencilla, pero revolucionaria. Todo el petróleo saudí, y por extensión gran parte del crudo comercializado globalmente, se facturaría exclusivamente en dólares estadounidenses. A cambio, Washington garantizaría la defensa militar del reino, la protección de sus infraestructuras críticas y la estabilidad del estrecho de Hormuz. Nacía el sistema del petrodólar. El mecanismo es implacable. Si Corea del Sur quiere importar crudo saudí, necesita dólares. Si India quiere abastecer sus refinerías, necesita dólares. Si Alemania, Japón o Brasil quieren mantener sus economías funcionando, necesitan dólares. No porque confíen ciegamente en la Reserva Federal, sino porque el comercio energético global los obliga. La demanda de la divisa estadounidense deja de depender del desempeño industrial o comercial de Estados Unidos, se vuelve estructural, artificial y perpetua. Este diseño otorga a Washington privilegios excepcionales. Puede imprimir moneda sin que se devalúe aceleradamente, porque el resto del mundo la absorbe para pagar energía. Puede emitir deuda a tasas históricamente bajas, porque los excedentes petroleros regresan a Wall Street como compra de bonos del Tesoro. Puede mantener déficits comerciales crónicos durante décadas porque el sistema recicla sus propios desequilibrios. Desde los años 70 hasta hoy, Estados Unidos ha importado más de lo que exporta, año tras año. En 2025, el déficit comercial rozó los 900.000 millones de dólares. La deuda nacional acumulada supera ya los 34 billones. Pero el modelo se sostiene, porque mientras el petróleo se negocia en dólares, el mundo financiará, implícitamente, el consumo americano. No es un sistema impuesto por la fuerza, es un sistema sostenido por la necesidad, y durante 50 años funcionó. Hasta que la ecuación de reciprocidad empezó a fallar. Capítulo 2. El contrato roto. Los países del Golfo Pérsico no son meros territorios desérticos con reservas bajo la arena. Son hubs logísticos, centros financieros, inversores institucionales y actores diplomáticos, con fondos soberanos que gestionan más de 3 billones de dólares en activos globales. En pocas décadas pasaron de economías tribales a construir aeropuertos que mueven decenas de millones de pasajeros, puertos automatizados, ligas deportivas de élite y ciudades inteligentes. Todo ese desarrollo se cimentó sobre 2 pilares: los ingresos petroleros y la estabilidad. Y la estabilidad, históricamente, fue garantizada por Washington. El acuerdo original no era solo económico, era estratégico. El paraguas militar estadounidense aseguraba que ninguna potencia regional, ni interna ni externa, amenazara la integridad de los productores. Durante medio siglo, esa promesa se cumplió. Flotas patrullaban, sistemas de defensa antimisiles se desplegaban y la diplomacia norteamericana actuaba como dique de contención frente a conflictos escalados, hasta que llegó una nueva fase de tensión regional.
La escalada con Irán no fue buscada por los monarcas y emires del Golfo. Semanas antes del estallido, enviaron emisarios a Washington con propuestas de desescalada y canales de mediación. La respuesta fue el silencio operativo. El conflicto se materializó, y los costos, inevitablemente, recayeron sobre quienes menos lo habían provocado. Refinerías clave fueron alcanzadas, cadenas de suministro se fracturaron. El estrecho de Hormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, vio interrumpido el tráfico. Más de 150 buques tanqueros quedaron varados, cada uno transportando 2 millones de barriles, inmóviles. Cada día de bloqueo representó una pérdida de 6.700.000 barriles, equivalente a $1.000 millones en ingresos congelados. Un emirato solicitó refuerzo de sistemas de interceptación aérea. La respuesta de Washington fue negativa. Prioridades estratégicas desplazadas, capacidad logística redirigida, compromiso militar reevaluado. La reacción no fue un comunicado oficial, fue un mensaje cifrado en la frustración. Un alto funcionario de Dubái publicó en sus redes: ¿por qué debemos pagar el precio de una guerra que nadie nos consultó si queríamos? El mensaje se borró a los 10 minutos, pero la señal ya había cruzado capitales. Durante 50 años, el Golfo toleró el dominio del dólar porque recibía seguridad tangible. Si la seguridad se vuelve condicional, la lealtad financiera deja de ser automática. Y cuando la lealtad se cuestiona, los actores con capital comienzan a mirar alternativas. Capítulo 3. La desintegración silenciosa. Nadie espera que un sistema mundial colapse de la noche a la mañana. Los imperios monetarios no mueren por decreto, se erosionan por decisiones acumuladas, contratos firmados en silencio y carteras que se rebalancean sin titulares. China lleva 2 décadas ejecutando una estrategia de integración, no de confrontación. Compra petróleo, paga en yuanes, establece acuerdos de intercambio de divisas, swaps, con productores clave. Arabia Saudita formaliza mecanismos de liquidación bilateral que eluden el dólar en transacciones seleccionadas. No es un boicot. Es un cortocircuito técnico en el centro del sistema. En marzo de 2026, un tanquero cruzó el estrecho de Hormuz. El contrato especificaba yuanes como moneda de liquidación. No fue un error administrativo, fue una prueba de concepto. China ya es el mayor socio comercial de Arabia Saudita, posee la flota mercante más numerosa del planeta y exporta tecnología de defensa sin condiciones de reforma política ni lecciones de gobernanza. No arrastra a sus socios a conflictos externos, no impone sanciones unilaterales, ofrece predictibilidad y en geopolítica, la predictibilidad tiene un precio de mercado. Los fondos soberanos del Golfo ya no reinvierten automáticamente sus excedentes en bonos del Tesoro estadounidense. Están diversificando hacia mercados asiáticos, infraestructura emergente y activos reales en el Índico y el Pacífico. Las promesas de inversión en Washington están siendo renegociadas o pospuestas. Cada movimiento es modesto por sí solo. Ninguno rompe el sistema. Pero el petrodólar no requiere un golpe para caer. Requiere que suficientes actores concluyan racionalmente que hay otra opción. Y cuando la confianza se fragmenta, el costo de mantener la ilusión se dispara. Para Estados Unidos, esa fisura tiene un precio matemático. La deuda pública supera los 39 billones de dólares. Solo el servicio de intereses consume más de 1 billón anual, la partida presupuestaria más grande del país, por encima de defensa y sanidad combinadas. Ese costo depende directamente de cuántos actores globales continúen comprando deuda estadounidense. Mientras haya demanda, las tasas se mantienen controlables. Cuando la demanda se reduce, los tipos suben. Cada 2 puntos porcentuales adicionales en el rendimiento de los bonos representa $700.000 millones más al año solo en intereses. Eso fuerza a Washington a un trilema ineludible: recorte presupuestario drástico, aumento fiscal agresivo o emisión de deuda para pagar deuda. Ninguna ruta es políticamente viable sin fracturar el consenso interno. No se trata de un colapso inminente ni del fin del dólar mañana. Se trata de una sangría lenta, sin alarma roja en las pantallas, que se filtra en los precios de la gasolina, en el costo de los alimentos, en la erosión del poder adquisitivo de las clases medias. Detrás de cada factura más alta hay un acuerdo de 50 años que se agrieta milímetro a milímetro. Decisiones tomadas en capitales lejanas que terminan definiendo el valor real del trabajo diario de millones de personas. Estados Unidos construyó el mecanismo financiero más sofisticado de la era moderna, un sistema tan inteligente que transformó la necesidad universal de energía en demanda perpetua de su moneda.
pero olvidó un principio básico de toda arquitectura, basada en confianza. Solo funciona mientras ambas partes perciban que el intercambio es justo, y la confianza no sobrevive cuando los aliados se quedan sin cobertura y la potencia garante prioriza otros frentes. Queda una pregunta sin responder, y es la que determina el próximo capítulo de esta historia. Si el liderazgo estadounidense es consciente de este desgaste, ¿por qué no frena la escalada regional? La respuesta no reside en la moralidad ni en la incompetencia. Reside en una trampa de 4 paredes. Una la construyó la política interna y los ciclos electorales. Otra, la fragmentación del Congreso y la parálisis legislativa. La tercera, la estructura rígida del mercado petrolero y los contratos a futuro. La cuarta, la red de alianzas y la inercia institucional que ya no sabe cómo retroceder sin perder credibilidad. Si quieres entender por qué, incluso queriendo, resulta imposible salir de esa habitación, el siguiente análisis desglosa la arquitectura de la trampa, cómo se ensamblaron sus paredes, quién las sostiene y por qué la única salida visible requiere redefinir lo que significa ser una potencia en el siglo XXI.